Hoy charlaremos en un espacio que habitualmente recorremos junto al ingeniero Carlos Rosales con una persona, un vecino de la localidad de Bolívar, Elvio Zarnari, a quien tenemos en línea, y vamos a charlar un ratito para conocer un poco su historia, porque Elvio hoy estará embragado precisamente en el marco de una charla en el Banco Credit Coop, hablando sobre cooperativismo y agroecología. ¿Cómo te va, Elvio? Buen día. Guillermo Garate te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Buen día, Guillermo, y buen día a la audiencia, buen día a la gente de Bragado. Bueno, mansa bien. helada hubo, ¿no? Hoy se Sí, veía bien. Mansita helada, bueno, de varios días de frío, en el campo tratando de planificar los trabajos para que no nos pegue tanto. El día lunes fue un día de viento muy difícil para trabajar al aire libre. Bueno, Elvio, estarás hoy embragado, imagino que compartiendo un poco tu experiencia sobre agroecología. Contanos un poco, hagamos una especie de spoilemos un poco la charla que tenés prevista para el día de hoy. Trataremos de no spoilear la conversación y además nos va a ser imposible porque la conversación incluye a otros que estarán presentes en la actividad que hagamos. Y yo solamente ahora puedo contar la experiencia mía, la de los otros estará contada en la charla, así que eso va a ser rico de compartir. Lo que genera esta charla, primero que nada, es una idea de Credit Coop de dar valor a los saberes de los dirigentes de las distintas regiones donde opera Credit Coop. Claro. Y entonces ha promovido una serie de charlas. Como saben que varios que me conocen de la zona, saben que tengo una experiencia en agroecología, les pareció interesante poder hacer un vínculo entre la agroecología y el cooperativismo. Claro. Hemos encontrado varias cosas que se comparten, como la importancia de la diversidad, que en la agroecología es fundamental desde el punto de vista del productivo, claro, y del equilibrio con la naturaleza, y en el cooperativismo también es muy importante porque las distintas visiones aportan a un proyecto colectivo común, solidario. Claro. Entonces la diversidad desde otra perspectiva, pero también es importante y básica en las dos áreas, ¿no? Claro. Así que vamos a generar un espacio de conversación a partir de mi experiencia, que primero podríamos también contar quién soy, porque la verdad es que sí, claro, por un lado soy un productor que hace agroecología, pero por otro lado soy también un dirigente cooperativo desde casi siempre, te diría. Te podría decir que nací dentro de una cooperativa prácticamente porque mi familia ha sido cooperativista. Nací chacarero también y elegí seguir siendo chacarero. Claro. Lo sigo siendo. Y ahí también contamos siempre la historia de la tierra pensada desde que primero la poblaron los pueblos originarios, ¿no? Y después los productores como arrendatarios siendo víctimas de una opresión del terrateniente que era propietario, que era beneficiario de la conquista del desierto. Y después, y esto no estoy hablando solamente de mi historia, sino de casi toda la Pampa Húmeda Argentina, la misma situación, ¿no? Claro. Incluyendo Bragado. Sí, claro. Ayer rememorábamos el grito de Alcorta, mirá. Bueno, exactamente. Ayer fue el aniversario del grito de Alcorta. Yo vengo de la formación dentro de la Federación Agraria y bueno, hace un tiempo que no estoy participando activamente en la Federación Agraria, pero mi formación tiene mucho que ver con la Federación Agraria. Mis padres, mi abuelo, mi hermana actualmente en una posición concreta de participación y militancia en la Federación Agraria. Y también, aparte, soy teatrero, soy actor vocacional de teatro independiente. Entonces, en esa diversidad de cosas que soy, he podido encontrar una forma de generar disparadores para que las comunidades empiecen a preguntar. En algunos sectores ya la pregunta viene dando vueltas hace un montón de años. ¿Qué pasa con el sistema de producción tradicional y qué puede aportar la agroecología y qué puede aportar el cooperativismo en este contexto? Claro, bueno, ese seguramente fue el disparador en tu caso y en el de muchos productores, ¿no? Digamos, ¿vos tenías sensaciones de que había algún problema, digamos? ¿Cuáles eran los indicadores en la vida cotidiana que a vos te decías, che, acá hay cosas que no están funcionando bien? Varias.
Yo vengo como te digo, de una chacra tradicional que hicimos agricultura y ganadería en un sistema mixto hasta 2017. En 2017 se dio un proceso de inundación muy fuerte en la zona de Bolívar y particularmente en el campo nuestro. Y ahí, en una confluencia de varias cosas, esas que citás en tu pregunta, me llevaron a pensar en una transición que en mi caso fue muy rápida. Nosotros desde la agroecología no recomendamos esas transiciones rápidas, pero en el caso, como la inundación era feroz, claro, tampoco fue muy difícil hacer agroecología porque no había ni para hacer, no había ni piso en el claro, campo, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿cuáles fueron los disparadores? Por un lado, nosotros venimos siendo observadores desde toda la historia familiar de la situación del suelo, y a veces nos hemos comido la curva, como dicen los fierreros, los que les gusta la carga de auto. Nos comimos la curva de que el glifosato se desactivaba en su contacto con el suelo, y pasamos de hacer una agricultura con labranza a una agricultura que pretendíamos conservacionista, con una siembra directa que incluía los químicos, y la verdad es que por un lado hacíamos un bien y por otro lado hicimos una destrucción de la vida en el suelo que la empezamos a ver, ¿no? Ahí llegando a 2017. Entonces empecé a encontrar esas cosas que observaba en el plano de lo natural, pero también todo el sistema tiene un montón de perversiones. También debo incluir la cuestión de andar corriendo detrás de la cuenta corriente para pagar con insumos, una cosecha, claro. Los insumos de la cosecha anterior y los intereses de los insumos de la cosecha anterior, y observando toda esa perversidad, y además que particularmente me he dado cuenta que yo a los productos químicos no los tocaba, en lo posible estaba delegando en los empleados de mi cooperativa o al pulverizador que manejaran esos productos, y yo no quería ni acercarme. Y entonces, en todo ese cúmulo de cosas personales que me pasaban, vino la reflexión, y la reflexión vino por un lado solo, pero por otro lado también encontrándome con otros productores que tenían alguna iniciativa de experiencia en este sentido. Bien. Bien. Así que bueno, fueron estas varias cosas. Bien, ¿y cómo fue? Bueno, en tu caso dijiste que fue una transición un poco abrupta, vinculada con el proceso crítico que tenían en el campo. ¿Cómo es ese proceso de transición? ¿Cuál digamos, si vos hoy te sentaras con alguien y viniera a consultarte, che, yo estoy viendo lo mismo que vos, pero no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, ¿cómo puedo dar ese paso? Bueno, hay para mí una cosa que es fundamental, que te decía, de que yo me empecé a encontrar con otros, ¿viste? Claro. En esa visión de comunidad donde el saber puede ser compartido, me parece que radica lo más interesante de cómo pensar una transición hacia la agroecología. Ahí lo primero que estamos entendiendo que no es imposible la transición hacia la agroecología. Claro. Entendido eso y pudiendo encontrarnos con otros que tengan alguna expectativa en el mismo sentido, vamos a encontrar una agroecología que hoy tiene un montón de matices en toda la Argentina, claro. Pero va desde, no sé, gente que hace una producción regional en situaciones muy extremas de fuera de la pampa húmeda, hasta situaciones concretas de agricultura en la pampa húmeda, claro. Desde pequeñas detenciones hasta grandes detenciones. En toda esa diversidad creo que hay que ir buscando a alguien que se parezca un poco, que esté medio vecino, que haga agroecología y que nos pueda ir ayudando en la transición. Tengo entendido que ustedes tuvieron un rol muy importante del INTA, ¿no? Digamos que el INTA, que digamos desde el conocimiento y desde su práctica profesional también colaboró en esa transición. Nosotros hemos estado muy cercanos al INTA, y concretamente nuestro grupo terminó pasando por 2 etapas de cambio rural, sería, que estuvo coordinado por el INTA. Claro. En el INTA hay un montón de saberes que hay que cuidar. Nosotros somos defensores del INTA, además mi familia tradicionalmente ha sido defensora del INTA. Te digo que no siempre nos quedamos de manera absoluta con el saber académico, siempre pensamos que
es una parte del saber el académico, y que la verdad es que los productores en el territorio tenemos nuestra propia realidad. Claro. Del INTA, en ese sentido, lo que más rescatamos es esa visión extensionista que ha tenido durante buena parte de su proceso, pero también podríamos ser críticos. Yo creo que la gente que está dentro del INTA también muchas veces es crítica de la influencia de los laboratorios, de los grandes semilleros, las grandes corporaciones concentradas de la actividad, ¿no? Haciendo esa salvedad, somos muy defensores del INTA. Claro. Elvio, quería preguntarte cuáles fueron las transformaciones más notorias, ¿no? que ustedes con el tiempo fueron, porque estás hablando de algo que es reciente, ¿no? 2017, no hace ni siquiera 10 años que han hecho esa transición, y en el medio podríamos decir que también hubo condiciones climáticas muy hostiles, como fueron los 2 o 3 años campañas de sequía y demás, pero contame un poco, que vos hoy 8 años después, 9 años después, ¿qué cosa decís? Che, esto es un valor agregado que ahora tengo en el campo que antes no tenía. Bien. Te hago una acotación al margen, que es que este concepto de que destruir es fácil y construir es más difícil. Yo lo tenía de chico, lo he escuchado en mi familia decir eso, ¿no? Sí. Y el impacto en los suelos ahí es concreto. Claro. La destrucción fue muy importante, y hoy reconstruir toda esa vida en el suelo que hemos destruido a lo largo de la agricultura, sin caerle con culpas a mis antepasados, sino que, como te digo, comimos la curva en todo caso, incluso a mi persona en eso, ¿no? Bueno, hecha esa acotación, lo primero que vemos justamente es la mejora en la capacidad de infiltración de agua en el suelo y de retención de agua en el suelo. Claro. Eso es bien concreto. ¿Por qué se da? Porque aumenta la vida. No sé cuál es el proceso, ahí ya tendría que ser un académico el que te diga cuál es el proceso. Sí, no importa, pero me quedo con esta idea, ¿no? De la mejora en el suelo, ¿no? Mirá, y para ser concreto, las inundaciones pegan menos en la agroecología y las sequías pegan menos en la agroecología. Claro. Porque vemos que los lugares donde antes se encharcaban, y lo podemos comparar la verdad que lo podemos comparar lamentablemente con campos de vecinos que tienen una práctica tradicional, y con el nuestro, donde vemos que el mismo bajo, que tiene una pequeña división por la acumulación de sedimento debajo de los alambrados, el mismo bajo no se llena de agua del lado nuestro, y sí se llena de agua del lado del vecino en la misma lluvia. Claro. ¿Se entiende? Entonces ahí hay condiciones del suelo que cambiaron radicalmente, muchísimo, en no tantos años. Y después, en términos concretos, encontramos más lombrices, más bichitos, mucha más diversidad de pastizal en la parte que hacemos ganadería, que hoy en el campo nuestro, en todo el campo estamos haciendo ganadería por el momento. Justamente por esta destrucción del suelo que hemos hecho, decidimos volcarnos a la ganadería. Nosotros tenemos toda la infraestructura. Una cosa que también hay que pensar, desde qué punto partimos. Cuando pensamos en las transiciones, hay que pensar desde qué punto partimos y con qué contamos para hacer la transición. Claro, lógico. Porque si tenemos los suelos, hay un ingeniero que dice que si tenemos los suelos intoxicados, funcionarían como un adicto. No salgamos rápidamente, porque vamos a tener un impacto económico que es no deseable. Claro. Por eso es muy importante esto que decías de ir probando poco a poco también, ¿no? Ir no como en tu caso, que fueron forzados a hacerlo un poco más abruptamente. Sí, la recomendación no sería hacer una transición abrupta, sino más bien una transición lenta. Bien. Después en la charla también vamos a vincular esto con la idea de qué puede aportar el cooperativismo, ya no solamente en el contexto de pensar la agroecología de manera tan lineal, sino en un contexto donde la situación de los sectores populares es difícil en términos de la Argentina, pero podríamos pensarlo en términos globales. Y la verdad que el cooperativismo ahí puede confluir con la agroecología en un concepto de justamente pensar que los sectores populares tengan una herramienta en la gestión solidaria de la organización de sus dificultades para, digamos, poder vivir mejor en un contexto donde el sistema los expulsa de manera total, ¿no? Ahí ya pensamos en sectores populares urbanos, periurbanos,
y también rurales. Sí, claro, y también, ¿no? Como recuperar un poco ese tejido social, económico y productivo que hubo durante tanto tiempo, ¿no? Con los chacareros y esa necesidad que tuvieron, digamos, a principios de este siglo de aunar sus esfuerzos y que fundaron un montón de cooperativas que con el tiempo han ido, digamos, desapareciendo por diferentes razones y motivos, pero que, digamos, eso no quiere decir que haya sido un camino equivocado en todo caso, ¿no? Y que el cooperativismo tiene para hacer su aporte en ese lugar también. Bueno, ahí el arte vino a traernos a esta modernidad una cosa interesante, porque recuperar el Eternauta para poderlo ver en medios... Lo viejo funciona, ¿no? Hoy, nos trajo esta idea de que lo viejo funciona, y por mucho tiempo nosotros, fíjate cómo impacta lo mediático, lo comunicacional en eso, que por mucho tiempo empezamos a no tener la idea de que lo viejo funciona y a descartarlo porque atrasa. La verdad es que estos conceptos no atrasan, sino que justamente son la única opción de vida, ¿viste? La naturaleza puede existir sin la humanidad. Yo creo que inclusive soy bastante pesimista en ese sentido. Creo que algún día va a volver la naturaleza a existir sin humanidad. Tengo esa idea. Pero mientras tanto, ¿cómo vivimos los humanos en este mundo que todo el tiempo estamos modificando con una idea destructiva? Ese concepto también es necesario reflexionarlo, ponerlo en debate, claro. Ver qué nos pasa a cada uno de nosotros en forma colectiva con todo esto. Sí, claro, porque también está el rol de los consumidores, que no hemos hablado, pero que seguramente lo harás en la charla de esta noche. 20 horas es la charla hoy. 20, 30, 20 horas. 20 horas, sí. Yo la verdad que hace tiempo que no voy a Bragado, pero es en el Banco Credicop. En el Banco Credicop, sí, en la esquina. En la Pellegrini al y 1300 Mitre, y pico, no recuerdo de memoria ahora la dirección, pero compartirla en todo caso. La esquina de Pellegrini y Mitre, la esquina de la iglesia, todo el mundo sabe dónde es el Banco Credicop. Vos lo estás diciendo con la precisión del saber del lugar. Elvio, un placer charlar contigo y bueno, te veremos esta noche aquí en la ciudad. Un saludo. Esperamos a la gente de Bragado ahí en el conversatorio. Un abrazo. Un saludo, adiós. Elvio Sarnari, productor.